dice la nota, son 36 meses y el pedido de que ya llegue a su fin lo han presentado dos congresistas, que son el congresista Juan Carlos Mori y el congresista Flores Ancachi. Entonces, al final terminaría beneficiando a todos los demás involucrados e investigados en el denominado caso Los Niños. Y ya se encuentra con nosotros el ex congresista y ex militante de Acción Popular, Johnny Lescano. Buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, lo invitamos porque usted ha sido pues militante de Acción Popular. Los niños, los denominados niños, surgen de la bancada de Acción Popular, en su mayoría, ya muchos han sido expulsados. Usted fue el candidato en el año 2021. Por lo tanto, usted de un modo u otro lleva a estos congresistas al Parlamento, digamos, en su lista. A ver, Diana, un poquito poniendo las cosas en su sitio. A los candidatos al Congreso no los elige el candidato presidencial, los elige la militancia. Al candidato presidencial también lo elige la militancia. En una votación, un militante, un voto, donde se ponen las mesas de votación, y a mí me ha elegido el 70% de la militancia de Acción Popular. Los señores que han pasado en tu reportaje también los ha elegido la militancia. El candidato presidencial no tiene cómo impugnar, observar, porque eso está establecido en las normas. Pero también hay invitados. No, ninguno de ellos es invitado. Ya, pero, ninguno, porque pero había... o sea que el congresista, usted lo que me está diciendo es que el candidato presidencial no tiene ninguna injerencia, no puede decir, oye, no me vas a poner a este violador pues de congresista. Cuando hay voto, eso ejemplo, se hace antes con un filtro. Todos los señores han pasado en los filtros en sus respectivas regiones. Vaya filtros que han pasado, ¿no? Bueno, pero son militantes antiguos. O sea, yo soy una de las víctimas del comportamiento de estos señores. Cuando ¿Por qué ellos, usted es víctima? Yo te voy a decir por qué. Porque cuando ellos salieron elegidos al día siguiente, los reunió en Paseo Colón, que es el local principal de Acción Popular, y al día siguiente de esa reunión, uno de ellos sale como vocero y dice, el señor Lescano a nosotros no nos representa. Y desde esa fecha, yo no les he visto ni la sombra. Pero usted diga los nombres y apellidos. Pero todos, excepto el congresista Ceballos, que se mantuvo firme ante la lealtad y tuvo que irse también porque lo comenzaron a hostilizar. Era vocero de la bancada. De tal manera que nos dieron la espalda al candidato presidencial, al partido y al país. Bueno, pero Así que por eso ahora están procesados penalmente porque no actuaron conforme a los principios. Las versiones de otros militantes o ex correligionarios suyos van en otro sentido. Van en el sentido de que usted, más bien, desde el primer día que salió elegido Pedro Castillo, usted quería, digamos, cogobernar con él, usted quería hacer un nexo entre la bancada y Pedro Castillo. Eso lo dicen otros correligionarios o ex correligionarios suyos, que lo denominan el padre de los niños. Sí, ¿no? En realidad... O sea, usted reconoce que así le pusieron ese mote, el padre de los niños. Bueno, a mí nadie me ha llamado de los fiscales, ni de los jueces. No hay nada, porque yo no he intervenido. Acabo de mencionarte, como ellos mismos saben, que a mí dijeron que no me meta en sus cosas desde el primer día, y así lo hice. Y ahora, por ese desconocimiento grave, no solamente respecto a su candidato presidencial, sino al país y al partido, tuvimos que abandonar. Ahora, lo que te puedo decir es lo siguiente, Diana. ¿Quiénes son los padres de los niños? Los dirigentes actuales, que están trabajando con ellos. ¿Usted está acusando al presidente del partido ser el padre de los niños? El señor presidente del partido. Chávez, el señor Julio Chávez. Tiene 60 juicios penales en curso. ¿Y eso lo hace padre de los niños? Dile con quién coordina y con quién anda y cómo coordinó antes de las elecciones generales. Pero bueno, lo cierto es que nosotros nos hemos retirado. Nosotros hemos entrevistado aquí en este programa a Julio Chávez y le hemos preguntado también por su relación con los niños y él dice que él los expulsó del partido. ¿Y qué hacen ahí sentados en los eventos de Acción Popular? Porque dice que están en la bancada, pero que es un tema también bastante complicado. Lo cierto es que el partido ha caído en manos de dirigentes que lo han llevado a la situación grave en la que está. ¿No es cierto? Traicionando la memoria del presidente Belaúnde, con dirigentes que tienen juicios penales, investigaciones penales, que no las tengo yo, y que he salido limpio en mi gestión de 4 gestiones
De tal manera que los padres de los niños son ellos. ¿Qué tan limpio ha salido? Recuerde que usted fue suspendido, usted tuvo una acusación muy grave de acoso sexual. O sea, ¿qué tan limpio no ha salido? Perdón. Usted dice salido limpio, pero ha tenido una acusación grave, congresista. Dando información falsa porque esa acusación, está dando información falsa, porque lo que tú estás diciendo se ventiló en un proceso fiscal, se archivó el caso. Se probó que los WhatsApp eran falsos con 2 peritajes, uno internacional y uno del Ministerio Público. Y le inicié con ese proceso archivado, que se hizo una difamación de acoso con WhatsApp falso, una acción de amparo al Congreso porque vulneró mis derechos al honor y buena reputación. O sea, lo que tú estás diciendo es falso. Eso ya se ha archivado. Está archivado, pero entonces por gusto dices. La primera la primera reacción suya, pero recuerde, sí, usted tiene todo archivado, muy bien, pero recuerde que su primera reacción cuando salen estos chats no fue decir son falsos, fue decir yo le dejé el teléfono a mi seguridad y los de seguridad deben haber salido. No, usted falso, lo dijo. Falso. Pero por favor, Diana, todo el Perú lo vio, señor Lescano. Lo que yo dije es que en ese momento yo no tenía los celulares. Yo no dije que los seguridades lo habían hecho, sino que yo no tenía los celulares. Pero mira, eso ya se discutió y se demostró que era una cobarde difamación armada por el fujiaprismo con algunos que estaban en mi partido. ¿Usted los ha denunciado? ¿A quiénes ha denunciado? Con nombres y apellidos. A la señora que dijo que yo la había estado llamando, a su cómplice. Y eso está en el Poder Judicial. Y le he ganado una acción de amparo al Congreso por difamación, por haber violado mis derechos. Y le he ganado en todas las instancias. Los señores del Congreso, utilizando el poder, abusivamente no quieren cumplir la sentencia. Entonces, eso que tú estás diciendo, pues es información falsa. No, pero no hay ninguna todo el Perú vio ese informe. Eso ya está dilucidado, demostrado que fue una difamación con WhatsApp falsos, con 2 peritajes. Porque después de eso usted ha sido candidato presidencial de Acción Popular. ¿Y qué tiene que ver eso? Por eso le digo, si ya tenía eso archivado, usted pudo ser candidato presidencial. No. La militancia, sabiendo mi comportamiento y sabiendo, todo ese proceso se llevó a cabo, ¿no es cierto? Aún yo haciendo mi actividad política. Cuando yo regresé al Congreso después de la cobardía que tuvo este Congreso dominado por los fujiapristas, les dije las cosas en su cara, que eran unos cobardes que habían utilizado, ¿no es cierto?, la mayoría para tomar venganza contra mí. Y ¿cuál era la intención? Hacerme desaparecer de la vida política, pero con documentos falsos como hacía el fujimorismo antes. Pero usted Entonces, no ha desaparecido. Lo que usted está diciendo, pero usted no ha desaparecido, no es cierto, pues ahí entonces, lo eso estamos, bien clarito, ahí porque lo estás estamos, dando información aquí lo estamos viendo, aquí lo estamos viendo, usted no ha desaparecido de la vida política. Para que veas, cuando uno utiliza la verdad, no desaparece. Usted ha sido candidato presidencial y a lo que iba, porque el tema al que lo hemos convocado no es el tema de la acusación de acoso sexual, sino el tema de los niños. Y está archivada porque fue una difamación. Entonces, en el tema de los niños, cuando uno es candidato presidencial, jala, recuerden, el año 2016... Que yo no los he elegido. En el año no estoy investigado, nadie me ha llamado. Pero déjeme terminar la frase. En el año 2016, Keiko Fujimori puso 71 congresistas. En el año 2021, el candidato Johnny Lescano pone un buen número de congresistas. Que yo no los elegí, sino el partido. Tiene que denunciar los pésimos filtros de lo que fue su partido. Por eso ahí están investigados y por eso el partido lo ha maltratado. Yo me siento una víctima. Yo me siento una víctima porque traicionaron el planteamiento que llevaba en el plan de gobierno, los planteamientos del partido, la doctrina del partido y los principios. Y traicionaron a las bases, porque las bases también se han visto engañadas. Y al país también. Pero usted, digamos, tampoco es que nunca lo hemos... O usted refrésquenos la memoria, ¿no? Porque cuando se hablaba de los niños que estaban en el Ministerio de la Producción, bueno, todo lo que ha dicho la nota de Migraciones... Yo refresque al público, ¿usted era crítico
del gobierno de Pedro Castillo en todo momento usted ha sido crítico. Lo que le puedo decir es lo siguiente, todo eso del Ministerio de la Producción, todas las, dicen, conversaciones con Castillo, eso es investigado, y creo que en la Fiscalía. Bueno, pero lo que yo le estoy preguntando... A mí nunca me han llamado porque yo nunca he tenido nada que ver. No, pero no me está contestando la pregunta. Usted ha sido crítico de Pedro Castillo, usted condena el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Mire, por ejemplo... yo le voy a decir una cosa, distinguida Diana. En la segunda vuelta yo no he votado ni por la corrupción ni por la improvisación. Mis declaraciones son públicas. De tal manera que yo no tengo que ver nada ni con una candidata en la segunda vuelta ni con Pedro Castillo. Mis declaraciones son públicas. Pero eso es un demócrata. Y cuando se elige a un presidente, como nos enseñó el presidente Belaúnde, no hay que atacarlo. Desde el primer día no hay que tirarle piedritas, sino apoyar la gobernabilidad. Así lleve a gente vinculada a Sendero Luminoso. Hay que respetar la gobernabilidad. Mire, ¿no? si a mí me preguntan por un hecho concreto, yo puedo criticar, como he criticado varias veces. Pero no agarrar y decir, bueno, usted ha sido crítico. ¿Cómo voy a ser crítico de algún hecho concreto? No ha sido crítico, claro que sí. Entonces. Mire, yo del acabo de decirle, yo no he votado por Pedro Castillo, porque pensaba que él no tenía ninguna experiencia suficiente para gobernar. Y por la otra versión de corrupción, absolutamente llena de pruebas. Así que eso le puedo decir, pero yo soy un demócrata. ¿Pedro Castillo quebró el orden constitucional el 7 de diciembre del 2022? Mire, el 7 de diciembre del 2022, el señor Pedro Castillo incurrió en un golpe frustrado, porque dijo, va a disolver todo, porque nadie le hizo caso. Un golpe frustrado se llama. ¿Golpista es Pedro Castillo es golpista? Frustrado. Pero golpista al fin y al cabo. Porque nadie le hizo caso. No alteró nada. Todos comenzaron a sacar comunicados diciendo que no estaban de acuerdo con Castillo. Diferencia de Fujimori, ¿no? Que disolvió el Poder Judicial, sacaba los expedientes, disolvió las instituciones, etcétera. Se compraba a los congresistas. O sea, para usted Pedro Castillo nunca dio un golpe de Estado. Para mí, Castillo dio un golpe de Estado frustrado, lo que los abogados nosotros conocemos eso técnicamente, porque yo le estoy hablando también como abogado. Ahora, dio un golpe de Estado frustrado, dice usted, ¿no? Nadie le hizo caso, o alguien le hizo caso. Salieron militares a la calle, tomaron así, nada. O sea, usted está en la posición de Pedro Castillo, que yo no levanté un arma, que yo estaba... Hasta el señor Nagasaki, creo que es abogado del Fujimorismo, ha reconocido que no hay delito de rebelión. ¿Cómo los abogados vamos a hacer tremenda barbaridad de decir que ha habido delito de rebelión? Sería faltar eso al conocimiento jurídico. Yo soy abogado y profesor universitario. De tal manera que decir una irresponsabilidad de esa naturaleza es desinformar a la población. Ahora, usted va a volver a ser candidato presidencial, ¿no? Sí, es muy posible. Se va a someter a las elecciones. Usted está en el partido Cooperación Popular, así se llama el partido. Hemos hecho un acuerdo con Cooperación Popular. Hemos constituido un partido que se llama Verdad y Honradez y hemos hecho con Cooperación Popular un acuerdo político. Con ellos vamos, con el nombre Cooperación Popular, porque son nuestros aliados políticos, y vamos con su símbolo, que es un buscador de Google, redondito de varios colores, para hacer política sana. Pero su partido Verdad y Honradez, está en proceso de inscripción. No se ha inscrito. Ahora, está en proceso de inscripción. El dirigente principal es Carlos Ceballos, ¿no? El congresista Carlos Ceballos. La presidenta es una chica joven, Maxi, y ella es la presidenta del partido, pero el secretario general es el congresista Ceballos. Pero usted tiene un nexo permanente con Carlos Ceballos, ¿no? ¿Ha trabajado también en la oficina yo lo apoyo en el Congreso, claro que sí. Yo soy puneño, él también es representante ¿Usted puno. trabaja en el Congreso para Carlos Ceballos? Así es. Con sueldo y recibe sueldo. Obviamente, de manera honrada, como siempre lo he hecho, y de manera profesional. ¿Cómo usted, digamos, armoniza su tarea de recorrer el país y a la vez estar trabajando en el Congreso? Porque yo hago uso de mis vacaciones, señora Diana. Hace uso de sus vacaciones adelantadas. Soy ningún aventurero, ningún tramposo, nunca le he robado nada a nadie. O sea, cuando usted sale de vacaciones en el Congreso, hace campaña. Mire, el Congreso me deja 30 o 40 días de vacaciones. Yo pido vacaciones, a cuenta de mis vacaciones, recorro el país. ¿A cuenta de sus vacaciones? No, o sea, me debe... Y a cuenta de esas vacaciones que me deben, y yo hago
actividad política. No me aprovecho del Congreso, nunca me he aprovechado del Congreso. Nunca he querido ser Ahora, ¿cómo va a ser en el momento de la neutralidad? Porque usted reconoce que usted hace campaña política siendo trabajador del Congreso, ¿sí? Pero pidiendo en mis vacaciones. Ya, pero hace campaña política siendo trabajador del Congreso. Y eso no es ningún delito, ninguna infracción. Solamente quiero que me diga sí o no. Sí. Claro que sí, pero eso no está prohibido en la ley, y no tiene falta de ética, no es ilegal, no es nada. ¿Cómo va a ser con el tema de la neutralidad electoral? ¿Qué tiene que ver? O sea, no, pues usted es trabajador. Pediré licencia, capaz voy a renunciar. ¿Va a renunciar? O que voy a hacer uso de mis vacaciones. Hay una serie de modalidades que uno puede hacer legítimamente su campaña. Lo que puedo decirte es que nunca he utilizado recursos públicos para hacer campaña política. Yo he sido 20 años parlamentario. Sí, claro. Y no tengo ningún antecedente de eso, solamente cobardes difamaciones. ¿Usted cuál es el cargo que tiene en la oficina del congresista? Yo soy asesor Ceballos, del congresista. asesor principal. Claro, soy el que le hago los proyectos de ley, soy el que reviso la documentación legal, soy el que hago los oficios para derivar los documentos. Tengo más de 2.000 o 3.000 documentos hechos y como 30 o 40 proyectos de ley. No vaya usted a pensar que yo voy como una cuestión. Nunca me he utilizado. Yo soy un obrero en el Congreso y sigo siendo un obrero en el Congreso. Ahora, Carlos Ceballos también no estaba en la última lista de los niños, pero él fue, digamos, su oficina fue allanada. Y él dijo que él se allanaba, valga la redundancia, a las investigaciones del Ministerio Público. Las informaciones están. Yo le puedo decir lo siguiente. Yo soy abogado. Yo soy abogado y soy político. Y para trabajar con un congresista tengo que ver que ese congresista sea coherente con su conducta. Yo he revisado el caso de Carlos Ceballos para seguir apoyándolo en el Parlamento. No tiene ningún compromiso. Por eso usted ve que lo hemos designado ahí. No está, definitivamente no está. Porque no tiene nada. No, pues. No está, pero sí allanaron su oficina. No, sí, oiga, a usted mañana le pueden allanar su oficina, pero eso no le hace culpable de nada. No, le digo porque... Con la justicia que tenemos ahora, que era manejada por personas que no podían ni presentar sus documentos académicos. Entonces nos quedamos con la noticia o con la información de que el ex congresista, ex militante de Acción Popular, ahora tiene un nuevo partido político. Digamos, usted milita en ese partido, porque para poder ser candidato tiene que militar. Los dos partidos tienen afinidad política, van a ir a hacer política sana. ¿Qué es política sana? Política sana no es incurrir en corruptelas, no pertenecer a mafias, no estar sacando leyes a favor de delincuentes, no estar recibiendo coimas en la presidencia. Sana, eso es política sana, también el servir al pueblo. Claro, y cumplir el trabajo y los horarios de trabajo. ¿Cuántos días lleva ya usted de vacaciones mientras hace campaña? No, yo estoy trabajando en esos momentos. Yo pido 5, 6, 7 días de vacaciones, salgo y regreso a trabajar. Y me van descontando mis días de vacaciones que me deben. Vaya usted a ver en el Congreso si es cierto. Ahí está. Usted tiene todas las facilidades del caso. ¿No? Pero se hace conforme a ley. ¿No? Yo no soy ningún aventurero, ninguno de esos que... ¿no? ¿Usted sigue creyendo en las encuestas, señor Lescano? No sé, puede ser un elemento, no una referencia. ¿No? Le pregunto porque en las últimas encuestas usted iba como el favorito para pasar a la segunda vuelta, primero, y al final no llegó a la segunda vuelta. Bueno, así es la política, ¿no? No sé qué pasó, pero así es la política. Pero bueno, adiós, gracias. Adiós, gracias, porque la situación de que se presentó y las mafias cómo han operado, Dios me libre. Ahora sabemos cómo las mafias operan. Estamos más preparados. Bueno, muchísimas gracias, señor Johnny Lescano. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.